¿Cómo podemos encontrar el balance entre nuestras responsabilidades y la salud física, mental y emocional? Acompáñenos en este episodio. Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del podcast de la revista Sobrevuelo. Gracias por su sintonía. Hoy les presentamos su programa Al Vuelo, entrevistas y conversaciones con el periodista Eduardo Bolaños. Saludos amigos y amigas del podcast de la revista Sobrevuelo. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante con Erika Miranda Monge, que es psicóloga y también es experta en meditación. Y vamos a hablar un poquito sobre salud mental. Vamos a hablar de qué pasa en estos tiempos de tanto ajetreo, de tantas carreras, de tanta prisa y cómo podemos lograr esa paz. Hola Erika, ¿cómo has estado? Hola Eduardo, ¿qué tal? Un gusto estar por acá. Me alegra muchísimo. Le cuento que este es el primer programa que tenemos de los que son de conversaciones propiamente de la revista Sobrevuelo, los que son entrevistas y conversaciones de temas varios. Entonces es un honor poder contar con tu presencia y poder contar con tu mensaje y con este tema tan especial que yo quise también que además fuera el primero de este podcast, que es cómo buscar la paz mental en estos tiempos de tanta carga, ¿verdad? De tanta carga laboral, de tantas noticias negativas, de tanta cosa que nos llena como de mucha información, como de mucho peso y que al final pues nos puede llevar incluso a enfermedades, ¿verdad? Tal vez si empezamos que te presentes un poco, a qué te dedicas, cuál es tu trabajo, más o menos un poquito, y comenzamos con el tema. Muy bien, bueno, yo soy Erika Miranda, soy psicóloga hace unos 16 años, más o menos llevo caminando en este proceso, este camino profesional de acompañamiento, me gusta mucho esa palabra, el acompañamiento terapéutico, y me he desenvuelto más que todo en la parte de el apoyo emocional a los empleados en las empresas, en el contexto laboral y empresarial. He estado muy de cerca, pero desde ese apoyo emocional, ¿verdad? Entonces ha sido muy rico, muy interesante ver, y como lo planteas en este tema, cómo nuestra vida del día a día, en esta etapa, en este estadio, nivel de adultos, ¿verdad? Estamos en esa carrera, ¿verdad? Esa carrera de trabajo, del día a día, de todas las cosas y demandas que tenemos, ¿verdad? Y exigencias sociales, ¿no? Todo lo que implica pues la vida adulta moderna, y el poder abrir estos espacios que muchas empresas tienen esa gran iniciativa, ¿verdad? También de abrir esos espacios para sus empleados, que definitivamente es más que necesario, ¿verdad? Imprescindible. Excelente, bueno, nos alegra muchísimo, de verdad que sí. Les presentamos al emprendimiento patrocinador de este episodio. Alexa's Corner. Somos emprendedores de bisutería fina, 100% personalizada, regalos originales, llaveros con mensajes únicos y más. También les presentamos nuestra marca asociada, Aromas Relajantes. Es una línea para el cuidado de la salud a través de almohadas de semillas, que con el calor del microondas ayudan a relajarse y aliviar dolores musculares. Para más información, contacte a Alexa Zúñiga al teléfono 8346-1301. Además, puede buscar este emprendimiento en Instagram como Alexas-Corner 2022.
Como te contaba, he estado pensando mucho precisamente sobre eso, en un ambiente laboral donde hay angustia, donde a veces hay inseguridad, aunque la empresa sea grande. Por ejemplo, las personas que trabajan en empresas grandes, este, que tienen muchos años en el mercado, ¿verdad? Se sienten a veces agobiadas por las presiones del propio trabajo, o a veces empresas pequeñitas que no saben si van a sobrevivir, o, o yéndolo por otro lado, tantas noticias negativas, enfermedades, tragedias, accidentes que tal vez siempre han estado ahí de alguna u otra manera, pero que ahora con las redes sociales las tenemos siempre presentes en la vida, ¿verdad? Están ahí bombardeándonos de noticias complicadas o negativas todo el día, y al final termina uno agobiado, ¿verdad? Tal vez podría decir eso, incluso hasta enfermo, intoxicado de información que no nos ayuda necesariamente a tomar buenas decisiones o a vivir bien. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida para poder nosotros ir regulando esta situación? Sí, correcto. Bueno, son muchas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que es importante priorizar. Quisiera tal vez dar ese mensaje de cómo priorizamos y seleccionamos el concepto de a qué le presto atención, en qué me voy a enfocar, ¿verdad? Porque tengo tanta información, tanto bombardeo de información, como decías, a mi alrededor, a nuestro alrededor, que de pronto nos podemos perder en eso, ¿verdad? Entonces, definitivamente creo que tenemos que tomar una posición y una actitud de seleccionar y definir cuál va a ser mi foco de atención, a qué voy a prestar atención y priorizar qué es lo más importante, ¿verdad? En ese sentido, y independientemente pues de lo que vaya presentándose en el camino que nos toque a cada uno ir enfrentando también. Pero sí enfocarnos en lo importante. Y por acá yo creo que hay una historia muy interesante que quería compartir para enfatizar este mensaje de a qué poner atención y en qué priorizar. Y es el hecho de que una vez estaba un conferencista dando una charla y él toma un frasco de vidrio. En este frasco empieza a tomar unas piedras y empieza a echar algunas cosas. Toma primeramente unas piedras grandes, las pone en el fondo y pregunta a su público si queda espacio para algo más. Efectivamente, por ahí pues le contestan que sí, y él toma otras piedras un poco más pequeñas, de un tamaño más pequeño, y las vuelve a poner encima, llenándolo más o menos como hacia la mitad, y nuevamente pregunta, bueno, ¿creen que hay espacio para algo más? Y en el público le contestan que sí, que afirmativamente. Él toma un puño de arena, llena casi por completo este frasco, vuelve a preguntar, bueno, ¿habrá espacio para algo más? Y algunos un poco escépticos, unos decían que sí, otras personas pues que no, y él asegura que sí hay espacio para algo más, y toma un poco de agua y empieza a vaciar el agua en este recipiente hasta que ya completamente queda lleno. Y en ese momento el conferencista dice, bueno, ahora sí ya no hay espacio para nada más. Eso sí ya se los aseguro. ¿Y qué aprendemos de esta reflexión, de este ejercicio, ¿verdad? Y el conferencista, todavía un poco en esta experiencia, pregunta que qué moraleja o enseñanza podrían rescatar de esto. Y por ahí también en el público alguien dice que siempre habrá espacio en nuestra agenda, en nuestra vida, para hacer algo más. Y el conferencista, pues asombrado, le dice que no, que ese no es el mensaje o la moraleja, sino que siempre que nosotros queremos hacer cosas en nuestra vida, tenemos que empezar por lo más importante, por lo más grande. Como en este caso, él empezó por las piedras más grandes, y es importante definir en este caso qué significaría en nuestra vida cada uno de estos elementos. ¿Qué sería, por ejemplo, esas piedras, o cuáles serían esas piedras grandes, lo que va a ocupar mayor tiempo, mayor espacio, mi mayor atención, para que todo lo demás que va siendo de pronto más pequeño o más
digámoslo de esta manera, insignificante tal vez, vaya ocupando menos espacio en mi vida, en mi rutina, en mi agenda personal. Obviamente siempre habrán responsabilidades y todo esto, pero sí es importante preguntarnos qué es lo más importante, qué es lo prioritario en mi vida, y enfocarnos en eso. Llámese mi salud mental, física, emocional. Eso debería de ser de lo primero, ¿verdad? Que debe estar ahí. Nuestra familia, en el caso de las personas pues que tengan su familia también, o amistades, esas redes de apoyo que son tan importantes en nuestras vidas. La parte espiritual dentro de las creencias y la manera o modalidad de cada uno. Para algunos puede ser una de esas piedras angulares, independientemente de los valores también que se tengan, ¿verdad? Y después de ahí todo lo demás. De pronto puede ser que no es obviar la realidad, ni llegar a hacer a un lado lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, pero sí definir y delimitar a qué voy a prestar atención y en qué me voy a enfocar. Y yo creo que eso sería fundamental en esto, ¿verdad? Siempre tener ese espacio para nosotros, ese espacio para dar prioridad a nuestra salud y a lo que realmente sostiene o son las bases de nuestra vida, ¿verdad? Entonces por ahí creo que podemos andar, básico para reflexionar. Correcto, sí. A veces uno vive una situación, o muchas personas vivimos situaciones en que el trabajo empieza a exigir la famosa milla extra. No, y es que vea que hay una situación especial, entonces hay que dar la milla extra, trabajamos más horas, pero de pronto esa milla extra se va convirtiendo como en algo permanente. Siempre es así. Conozco personas que me dicen, no, es que para mí el trabajo es lo primero, sábados, domingos, feriados, cuando me soliciten a la hora que sea, ahí yo estoy trabajando. Y entonces uno dice, bueno, qué complicada la forma en que están pensando las prioridades, ¿verdad? Porque también muchas personas pues tenemos, como decís vos, otras cosas muy importantes, el trabajo muy importante, que complementan nuestra vida. Y cómo luchar a veces cuando hay esa presión laboral donde se exige más tiempo o más esfuerzo del que es normal, ¿verdad? O saludable en esa relación laboral. ¿Cómo podríamos trabajar eso? Sí, eso es importante. Hay un concepto interesante, ¿verdad? Que a veces no ponemos en práctica y es muy cultural, y es el saber poner límites, ¿verdad? Saber decir cuál es mi límite, saber decir no, ¿verdad? A veces culturalmente hay muchas personas que han tenido esta dificultad y muy arraigada en su experiencia de vida, ¿verdad? En su formación, y tienen esa gran dificultad para decir que no, para delegar, porque hay una gran carencia también por ahí en autoestima, en la necesidad de sentir que yo tengo que ser, ¿verdad? Tengo que ser el que salva, tengo que demostrarme tanto a mí mismo como a los demás que tengo esa gran capacidad, tengo que darme más. Y o creer que la responsabilidad es todo de una. Exactamente, esto nos puede llevar a caer en estas situaciones, ¿verdad? Y entonces no delegamos, no ponemos límites y no entendemos o no estamos viendo nuestros límites, sino que es muchas veces nuestro cuerpo el que nos dice, por medio de una gastritis, de una enfermedad, ¿verdad? Aquí hay que hacer un alto, ¿verdad? Un alto obligatorio. Entonces yo creo que anda un poco por ahí, ¿verdad? Esa necesidad de poner límites, de conocer nuestros límites, delegar y saber dónde estamos poniendo nuestro valor personal también, ¿verdad? Erika, ¿vos crees que en este momento todas estas situaciones que hemos conversado y otras de verdad afectan a la salud mental de la sociedad así como un todo? Sí, correcto, ¿verdad? Porque finalmente retomo el concepto de que es muy cultural, ¿verdad? Esta situación, este fenómeno se vuelve algo generalizado, ¿verdad? Ya, digámoslo entre comillas,
lo normalizamos o lo volvemos muy común. Y entonces lo que se repite tiende finalmente a ser una cultura, ¿verdad? Y lo aceptamos tal cual, tiene que ser así, hay que dar siempre esa milla extra, eh, pero no podemos de pronto a veces cuestionar muchas cosas y tiene que haber siempre un punto medio en esto definitivamente, pero sí puede haber mucho de esa cultura, ¿verdad? Que finalmente se vuelve un fenómeno generalizado, una cultura. Muy bien, eso está realmente muy interesante. Me llamó mucho la atención lo que hablaste de salud mental, emocional y física. Todo está también tan ligado, ¿verdad? Es necesario que podamos tener nuestro tiempo para desarrollar, por ejemplo, nuestros hobbies, el deporte, lo que sea, ¿verdad? Todas esas son pequeñas cosas que nos van ayudando a encontrar como ese balance en nuestra vida. Pero además hay otras herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, como el caso de la meditación, que tal vez nos puedas comentar un poco. Sí, correcto. En este caso, bueno, más que meditación, es el mindfulness como una herramienta eh, muy, muy importante y más allá de que sea una moda o una tendencia actual, es tal vez una necesidad, ¿verdad? Una necesidad de estar conectándonos, de estar recuperando nuestro propio ritmo. Es muy importante el respirar. Muchas veces nos levantamos y desde que levantamos andamos en el día a día y ni siquiera somos conscientes de cómo estamos respirando, ¿verdad? Tal vez en algún punto andamos corriendo porque llegamos un minuto tarde o nos va a dejar el bus en el caso de que tengamos que tomar o tengan que tomar el autobús en algún momento. Y la respiración ni siquiera se le presta ese cuidado, esa atención, es fundamental, ¿verdad? De hecho, también la ansiedad, los estados de ansiedad van muy de la mano con un estado de respiración alterado. Entonces sí es muy importante conscientemente practicar y tener esos espacios. En las empresas se está implementando mucho el concepto de la pausa activa o las pausas activas, donde este tipo de ejercicios de respiración, mindfulness, contacto con el cuerpo, o lo que llamamos nosotros también el escaneo corporal, sentir, ¿verdad? Chequear cómo están mis pies, mis piernas, cada parte del cuerpo, tomar ese espacio para sentirnos y retomar la respiración es fundamental. Entonces ese es para mí tal vez es una estrategia fundamental también para el manejo del estrés y que muchas empresas también se están ya implementando. Estuve viendo recientemente que según la Organización Mundial de la Salud, los casos de ansiedad han aumentado 25% en los últimos 2 años. Y en mayoría de los casos son jóvenes, son personas muy jóvenes, incluso en épocas de escuela, colegio, adultos jóvenes, ¿verdad? Y son situaciones que preocupan porque las situaciones de ansiedad pues pueden tornarse muy, muy severas, ¿verdad? Entonces tal vez estas herramientas sean realmente muy importantes de que las personas las vayamos implementando desde muy cortas, desde muy tempranas edades. Bueno, muy bien. Tal vez para terminar, 2 cositas. ¿Cómo podemos definir cómo podemos hablar de la importancia de cuidar la salud mental en nuestra vida, así como un mensaje final? Y también me gustaría mucho que dieras tu información de contacto, si es posible, digamos que alguien quiera que la atiendas en una cita propiamente, para que puedan contactarte y poder contar con tus servicios. Sí, correcto, claro, con todo gusto.
Bueno, con respecto a la salud mental, es muy importante hacer una pausa, un alto en el camino, ¿verdad? Incluso ahorita que estamos ya cerrando el primer trimestre del año, eso es el tiempo o el momento oportuno para hacer ese alto y sentarnos a tener una cita personal, nosotros con nosotras mismas y decir, bueno, hacernos la típica pregunta, ¿cómo ando? ¿Cómo estoy? Claro. Hacer ese chequeo personal, ¿verdad? El chequeo personal de cómo estoy llevando mi vida en estos momentos, cómo me siento, hacer una lista incluso de qué aspectos de mi vida me hacen sentir bien, con qué estoy satisfecho o satisfecha y con qué no estoy tan satisfecho o satisfecha, y empezar a considerar, porque todo proceso de cambio lleva sus momentos, sus etapas, pero empezar a considerar por lo menos qué podría empezar a ser diferente, qué tengo que ordenar o priorizar en estos momentos para empezar el camino de sentirme bien y el camino del bienestar, digámoslo de esa manera, el camino del bienestar, que definitivamente lleva en sí esa importancia de tener una actitud de priorizar la salud mental. Entonces, desde esa autorrevisión, ese chequeo personal, donde en este momento hacemos esa revisión, ese alto de, bueno, cómo me siento, cómo estoy llevando mi vida en estos momentos, qué me hace sentir bien, mal, cómo voy con mis metas, ¿verdad? Revisar un poquito, como poner luz a todas estas áreas personales a nuestro alrededor, el área social, profesional, laboral, familiar, de autoestima, de salud, y considerar incluso en esa autorrevisión la importancia y la necesidad de si podré también hacer esto yo solo o yo sola. ¿Será que necesito, no llamémosle ayuda, un acompañamiento profesional, un apoyo de un coach, digámoslo así, también, o un coaching, y buscar estos recursos que hoy en día hay mucho? Y pues bueno, acá también con todo gusto yo pongo a la orden mis servicios. Y pues yo creo que sería eso, ¿verdad? Más que todo. Igualmente, para terminar, bueno, yo soy Erika Miranda y me pueden contactar al teléfono 8923-8758 por WhatsApp preferiblemente, y pues ahí podríamos coordinar algún tipo de apoyo, asesoría, un espacio con todo gusto. Me parece maravilloso. Yo sí considero que es importante tener acompañamiento profesional, ¿verdad? Porque a veces uno no logra interiorizar suficiente para conocer qué es lo que está, cómo es que va a caminar ese camino, y para eso están las personas profesionales. Pues excelente, Erika, te agradezco montones. Creo que será importante luego más adelante continuar conversando de estos temas, porque necesitamos una sociedad saludable. Ese concepto del camino del bienestar me pareció maravilloso. Entonces creo que va a ser de mucho provecho para las personas que estén escuchando este podcast, y te agradecemos muchísimo acompañarnos el día de hoy. Con todo gusto. Este ha sido nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Síganos en su plataforma de podcast para escuchar nuestros próximos episodios y compártalos por las redes sociales. Recuerden visitar nuestro sitio web www.revistasobrevuelo.com. Nos escuchamos en nuestro próximo programa.